Bien, bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, ya han informado el curso de Catastro Municipal, Regional, Urbana y Rural, ¿no? El cual vamos a desarrollar pues en 5 sesiones. Rápidamente vamos a comentar los objetivos, ¿no?, del curso, principalmente lo que nosotros vamos a dar a conocer, ¿no?, dentro de este curso va a ser, primero de todo, cómo funciona, ¿no?, cómo está estructurado el Sistema Nacional Integral de Catastro Predial. No, acá vamos a comentar 2 normativas en paralelo, 2 leyes principalmente en paralelo, ¿no? Porque de eso es donde vamos a hacer referencia, de donde viene el concepto, ¿no?, de saneamiento catastral, ¿no?, que finalmente son 2 componentes importantes, lo que se han ido integrando a razón de la ley casualmente que crea este sistema, ¿no? Superconormativo y el vínculo, obviamente, que se tiene con la información catastral, y también a razón de esta ley, cómo es que se crea la base de datos catastral, ¿no?, antes de la municipal. Y cómo es que se construye ese sistema, a razón de que ahora en la primera parte vamos a comentar algunos aspectos con relación al origen, ¿no? Todo empieza pues por un origen, todo empieza a razón de una necesidad y la identificación de un problema que en nuestro país pues acontecía a inicios del año 2000. Luego, como segundo punto, vamos a comentar, importante también estudiar las técnicas existentes para el procesamiento de la información catastral, para lo cual acá vamos a conocer algunas metodologías, ¿no?, importantes que se suelen emplear hoy en día, muchas de ellas certificadas, obviamente por el SNSP, que es este sistema que estamos mencionando en el punto número 1, pero en las cuales pues vamos a designar, ¿no?, una serie de sesiones para poder explicar cada una de ellas las vamos a conocer con los instrumentos técnicos que conforman, ¿no?, este tipo de levantamientos pues, catastrales, ¿no?, que se rigen en función de unos estándares, de unas normativas. Bien, eso es dentro, ¿no?, el segundo punto. Y tercer punto, no menos importante, es entender el procedimiento del saneamiento registral y catastral, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con esta primera parte que vamos a ver ahora en esta sesión, y también tiene que ver mucho con el englobe que vamos a comentar dentro del marco normativo que vamos a puntualizar en él. Nos tienen estos 2 conceptos, de qué manera el enfoque, ¿no?, del catastro dentro del RDP, o sea, dentro del registro de predios, y cómo es que también no se lleva de manera únicamente pues catastral, ¿no? Vamos a verlo o caracterizarlo, no reconocerlo, no como el registro no administrativo, como también, ¿no?, el registro, digamos, ¿no?, de cierta manera también, dinámico, ¿no?, que nos va a dar, pues, cierta información con relación a los tipos de predios, ¿no?, que se encuentran vinculados, qué tipo de información cuentan, obviamente, esos tipos de predios también bajo qué tipo de procedimiento de levantamiento catastral, ¿no?, para que se puedan consolidar qué información contienen, ¿no?, dentro de ellos. Entonces vamos a verlo también desde un enfoque como inventario, ¿no?, un inventario tecnológico, un inventario importante de predios, ¿no?, que donde muchos de ellos pues, tienen un contexto completamente diferente, no todos tienen la misma situación, ¿no?, o diagnóstico. Entonces, para lo cual ahí también vamos a hacer un poco de énfasis ese tema con la importancia del catastro, ¿no?, porque esos temas los vamos a ir vinculando, ¿no?, y relacionando con la importancia, ¿no?, de que es el catastro, ¿no? Y eso lo vamos a ir desarrollando dentro de las sesiones. Pero bien, como esto todo lo vamos a ir ya consolidando, hilando, ¿no?, los temas de la primera sesión con los siguientes, vamos a comentar pues lo referido a la sesión 1, ¿no? Y acá vamos a entrar pues obviamente al principio, ¿no?, de todo. Nos habla de la regulación normativa de catastro nacional, ¿no? Principalmente pues nosotros que tenemos que entender. Vamos a explicar unos puntos referidos a los antecedentes y escenarios, ¿no? Actuales del catastro. Son lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, qué es lo que pasó, ¿no?, antes de que se consolidara el sistema, para lo cual hay algunos escenarios que en nuestro país ha ido pasando, ¿no? Marcámonos pues de algunos puntos, como por ejemplo, ¿no?, que a principios pues de los años 90, ¿no?, nosotros pues dentro de un pequeño, ¿no?, ahorita antes sala, entonces, antes de puntualizar esta parte, ¿no?, nosotros pues teníamos, ¿no?, todavía en nuestro país pues nos hablaba de la importancia de la información
cartográfica. O sea, si bien es cierto, no en su momento no hablábamos para nada de interoperabilidad de información, no hablábamos nada de una infraestructura de datos no cartográficos, no hablamos para nada de lo que hoy en día tenemos la suerte de hablar, a razón de también los enfoques que nuestro catastro ha ido teniendo, ¿no? Desde iniciar con un enfoque multipropósito a hoy en día ser multifinalitario, multipropósito porque hasta antes del 2016 tuvo ese concepto. Muchos de ellos lo veían como que el catastro directamente era mucho más orientado al tema de la actualización de las bases tributarias, de las bases imponibles, no tributarias, cuando realmente pues tenían, ¿no?, otros principios y razón de ser. No había otra necesidad por la cual pues no hablar de un tema de actualización catastral, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, de crear, ¿no?, información catastral. Entonces, ahí todavía no hablábamos de procesamiento de la información, pero hablábamos de una necesidad inicial, ¿no? Y cómo iba insertándose la importancia de la información catastral dentro de los aspectos tanto económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, ¿no? Y es que pues nosotros hasta ese momento, ¿no?, hasta ese principio, ¿no?, digamos, pues nosotros no teníamos pues un sistema de información capaz, no teníamos un sí, como hoy en día se le conoce. Bueno, teníamos un sí porque lógicamente pues dentro, ¿no?, de la importancia que en ese momento se tenía, no se pretendía, ¿no? Era pues, ¿no?, hablar de un producto catastral, pero sin necesidad, ¿no?, de tener que emplear, ¿no?, algunos sistemas informativos o aplicar la tecnología. Pues no, porque la tecnología también fue avanzando con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, valgamos la verdad es que hace ese entonces, principio del año, ¿no?, inicio, ¿no?, del 90, pues no teníamos tampoco la intención, ¿no?, de pensar, ¿no?, de un sistema, ¿no?, realmente que nos pudiera facilitar el intercambio propiamente de la información catastral como tal, ¿no? Esto ya luego, en adelante, pues se consolidó, ¿no? Valgan verdades, todo esto inicia desde el año 99, donde se empiezan, digamos, a llevar, ¿no?, una serie de talleres propiamente en apoyo, ¿no?, de diferentes ministerios, ¿no?, que forman sus alianzas, y dentro de esto, pues que empiezan, ¿no?, a darle un poquito más de énfasis a la información, pues cartográfica, ¿no? Y la información cartográfica no podía pues quedar, ¿no?, en el vacío, tenía que tener un sistema que lo podía pues contener, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la información cartográfica obviamente consistía en que ser, ¿no?, representado por información gráfica, por información estadística, o sea, información gráfica digital, ¿no? ¿De dónde? De la superficie, perfectamente, ¿no? La representación del suelo, ¿no? Para que esa forma de representación me diera mi información de los atributos, ¿no? Del suelo, ¿no? De lo que existe ahí, ¿no? De lo que físicamente se puede visualizar, ¿no? Y que obviamente, ¿no?, que utiliza, ¿no?, datos importantes, ¿no?, gráficos para casualmente, pues, ¿no?, diseñar tanto sus planos, sus mapas, ¿no?, información importante. Entonces, como todo esto pues pasa, ¿no?, de una necesidad, la importancia de detectar, pues, ¿no?, las valencias, no se tenía un sistema de información geográfico, se hablaba, ¿no?, de algo, un sistema que pudiera contener, que pudiéramos no solamente crear información cartográfica, sino también, ¿no?, distribuirla. Y esa distribución pues tenía un concepto, ¿no? Luego eso se consolidó con una infraestructura de datos espaciales que se crea y el cual pues ya es el primer paso donde se dice que nuestro país pues no podía hablar de pretender pasar, ¿no?, un catastro así nada más a tener un catastro que pudiera pues interoperabilizarse. O sea, que pudiera estar no solamente al alcance, a la mano de las personas para que pudieran verlo bajo un visor gratuito, no bajo una interfaz colaborativo, dinámico, sino que también, ¿no?, podamos revisar, ¿no?, cierta información de diferentes entes. Total, pues este sistema no se iba a consolidar bajo solamente pues un ministerio, no bajo un organismo, ¿no? O sea, el sistema
de cual se pensaba, ¿no?, que se tenía que consolidar en nuestro país, pues tenía que llevar, ¿no? Tenía que construirse, estructurarse con diferentes entes, ¿no? Diferentes entidades orgánicas. Pero que hoy en día el sistema, pues, tiene, ¿no?, a su cargo diferentes entidades, entre públicos, privados, y que esta posibilidad, ¿no?, de la información cartográfica nos permite tener esa información, ¿no?, desde cada una de esas personas quienes forman parte del sistema, poder obtener información de cada una de ellas. Entonces, hasta ahí pues era grandioso, ¿no?, lo que la normativa pues nos decía. ¿Y qué pasaba en algún momento en el año pues 2000? No valga la redundancia, nuestro Ministerio de Transportes, ¿no?, nos dice, bueno, va a ser necesario, ¿no?, porque va a urgir, ¿no?, estandarizar la información cartográfica. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese entonces no se tenía, pensó todavía que la información cartográfica era completamente grande. Al ser completamente grande, estamos hablando no de un solo sector, sino de diferentes sectores. Cada distrito que Comunidad de Lima Metropolitana, pues estamos hablando de sectores completamente amplios, ¿no?, grandes, y que por ende, pues estos necesitaban de cierta manera, pues estar, ¿no?, estandarizados, ¿no? Tal información netamente cartográfica, o sea, se buscaba, se urgía que se estandarizara. ¿M? Porque ya en el 2002, ¿no?, ya el MTC y en apoyo también con otras entidades, SBN, incluso el Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, oficialmente ahí es donde crea, ¿no?, oficialmente un piloto para poder, ¿no?, mostrar, ¿no?, de cierta manera que cabía, ¿no?, la posibilidad que en nuestro país no pudiéramos compartir la información cartográfica, ¿no? Entonces, era una posibilidad, ¿no? O sea, algo que se empezaba, pues, ¿no?, a cocinar, empezaba oficialmente a dar sus frutos. Ya fue ya a inicios, ¿no?, ya del año 2000, como estoy comentando, que ya a partir de esa fecha, un año más tarde, en el 2003, eso se convierte en realidad. ¿Y cómo se convierte en realidad? Porque se aprobó una resolución ministerial en el 2003, que es la número 126, y donde oficialmente, ¿no?, nos crea, o sea, para beneficio de nuestro país, un comité de coordinación de la ID, o sea, de la infraestructura de datos espaciales del Perú. Entonces ya era una suerte de hablar de algo que realmente, pues, ¿no?, ya se estaba consolidando, digamos, de cierta manera para bien, ¿no? Entonces, esto nos dio, ¿no?, una posibilidad, ¿no?, de tener, ¿no?, algunos alcances y beneficios. Pero obviamente, como hemos dicho, pues no todo queda color de rosa, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que nosotros inicialmente, ¿no?, empezando, ¿no?, lo que hemos comentado inicialmente, que teníamos, para que nos hablaran de esos puntos, es porque adolecíamos de que teníamos la urgencia de un catastro, ¿no?, en este caso, no estandarizado, pero que se buscaba, ¿no?, que sea estandarizado al alcance nacional. ¿Qué más teníamos dentro de antecedentes entonces? Que, por ejemplo, esa información no registrar podía afectar al registro de predios. Estamos hablando de uno de los registros que están dentro de los registros públicos, ¿no? Y que por ende todo predio, ¿no?, que está inscrito en los registros públicos también tiene no solamente garantía institucional, sino seguridad jurídica, ¿no? Porque obviamente quien lo protege es el registro público. Pero de cierta manera también puede haber una afectación directa al registro de predios y la seguridad jurídica, por supuesto, que muchos de estos predios tienen que ser reconocidos, de manera que cuando uno quería no inmatricularlos, inscribirlos, la información catastral iba a ser necesaria, ¿no? Iba a ser de mucha importancia, o sea, no podíamos dejar, ¿no?, de lado. Y esto porque acordémonos que antes del 2000, pues, en registros públicos no nos exigían todavía presentar documentación técnica para ciertos datos inscribibles, con planos de ubicación y localización que estén netamente georreferenciados. Aún no había esa exigencia normativa. Ya luego, a partir ya del 2000, ya nos lo empezaron exigiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchos títulos archivados antes del año 2000 no tenían sus falencias. ¿Por qué?
Porque cuando el registro público se empieza a consolidar, ¿no? La base gráfica, ¿no? Que es una especie más o menos de copia como la BDC que tiene el sistema, que es la BDC a comparación, ¿no? De la BGR, es la base de datos catastrales que tiene el sistema, el SNCP. Ahora, cuando mencionemos los aspectos relevantes de la ley de catastro, ahí lo vamos a aumentar, pero por otro lado, registro público tenía la BG, que es la base gráfica registral. Entonces, esa base gráfica registral, muchos de sus títulos, ¿no? Del 2000 eran un poco complicados que se pudieran, pues, ver, ¿no? Dibujados, sus polígonos, ¿no? Que se pudieran, pues, identificar. ¿Por qué? Porque venían de información, de planos, de, digamos, ¿no? De escrituras públicas que datan, pues, del 67, del 90 y tanto, del 87, o sea, no eran escrituras públicas a partir del año 2000. Entonces, mucho de esa información venía acompañado de planos de ubicación, que más que planos de ubicación y localización era, digamos, un esquema tipo croquis, ¿no? O sea que no venía con un cuadro de datos técnicos, no estaba referenciado a un dato, ¿no? A un sistema, ¿no? De coordenadas en específico, o sea, para nada, no teníamos eso. Entonces, eso que generaba que muchas veces los encargados de las áreas de catastro de las entidades públicas como registros públicos no podían, ¿no? Identificar el predio y no podían ubicarlo en la BGR. Y eso que generaba muchas veces problemas, pues porque a la larga, ¿no? ¿Qué pasaba? De que estos predios, pues al no estar dibujados en la BGR, otros propietarios podían verlo, no veían en la BGR como que si un lote existiera y podían pretender superponerse, no aplicar, digamos, una especie de forma de posesión, ¿no? Del predio por diferentes datos inscribibles, ¿no? Matriculación del predio, por precisión adquisitiva, entre otros, ¿no? Entonces, ¿y eso que generaba? ¿No? Duplicidad de partidas, ¿no? Duplicidad, en este caso, ¿no? De, ya sea de forma total o de forma parcial, ¿no? Del predio, duplicidad de qué cosa, de superposición de áreas, o sea, estas cosas que dentro, ¿no? Del alcance, pues, catastral, ¿no? Teníamos, pues, que tener en cuenta que estas son situaciones, ¿no? Que fueron pasando, pues, en su momento. O sea, se generaron múltiples, pues, dificultades para la localización única y confiable de todos, pues, los predios inscritos, ¿no? Cual- Acá por eso mencionamos en alguna parte la BGR, ¿no? El tema del problema, ¿no? Que adolecía y que era pues un pan de cada día, el tema de la duplicidad, ¿no? De partidas, ¿no? Fue un aspecto completamente que únicamente tenía que ver con la antigüedad gráfica, ¿no? Entonces, eso que permitía, nos decía, oye, entonces el porqué de un sistema, ¿no? Cartográfico, porque se pensó en algún momento de que antes que se cree la ley de catastro, la 28294, se dijo, oye, necesitamos de una ley que pueda trabajar conjuntamente con ese sistema, ¿no? La necesidad que estamos queriendo, ¿no? Tener, porque no solamente necesitamos productos cartográficos nuevos, ¿no? Sino también levantamientos cartográficos existentes, ¿no? De los predios que se van consolidando, de manera que eso también me podía, pues, dar, digamos, un alcance, ¿no? De un enfoque de repente evolutivo, ¿no? El ver el por qué también el catastro podría ser necesario para poder evaluar las tendencias, ¿no? De crecimiento de nuestros distritos, la superpoblación, ¿no? Cuánto porcentaje de áreas verdes íbamos teniendo, ¿no? O qué terrenos, ¿no? Estaban de repente, baldíos, ¿no? Sin usarse, etcétera, ¿no? Y de repente, pues estos, ¿no? Ver la manera cómo entraban, o ya sea subastas, o por ejemplo, ¿no? Que podían entrar, ¿no? A hacer, ¿no? Parte de un terreno, por ejemplo, del Estado, ¿no? Si es que de repente el terreno tenía alguna afectación propiamente, ¿no? O sea, todos esos aspectos se podían, pues, identificar. Pero sobre todo nos decían, oye, pero también necesitamos, ¿no? Que este, no solamente sistema, sino que esta ley que se veía crear, ¿no? Pudiera, de cierta manera,
también permitirme, ¿no? Que esa información yo la pueda ir actualizando en el tiempo, ¿no? Por eso hablamos del tema de las tendencias. Entonces, tener un tipo de sistema, una ley que salvaguarde que el catastro únicamente es un levantamiento una sola vez y ahí queda, sino que hablamos de actualización de información catastral constante, de mantenimiento de información constante. O sea, era pues no un círculo no importante de trabajo que se pretendía tener. Por eso que se hablaba de esta necesidad, ¿no? De tener un sistema, ¿no? De información que pueda luego en algún momento trabajar de la mano con el sistema registral peruano, ¿no? Más que todo por estas situaciones no negativas que estamos comentando, que era hablar de un catastro ineficiente, y porque también en un momento, pues cuando COFOPRIS estuvo, ¿no? Por encima, ¿no? De las, en este caso, de sus funciones, ¿no? Propias, también, ¿no? Se tenía que hablar de un vínculo entre COFOPRI y SUNAT, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Ya luego cuando ya esas funciones se las transfirieron, ¿no? Directamente a las municipalidades, ya fue porque las municipalidades en algún momento ya por la ley misma de catastro ya se empezaron a considerarse o a identificarse como entidades generadoras de catastro, ¿no? Entonces, eso fue una situación, ¿no? Que para lo también se fue consolidando. Ahora, entonces, ¿eso que nos dejó en nuestro país? Diversidad de actores institucionales, no necesitábamos un sistema que los pudiera congregar, que todos trabajen al unísono y formen alianzas, diversos catastros, o sea, no hablamos de calidad, avance de tecnología, porque más bien eso es lo que se buscaba a partir, ¿no? Del año 99, cuando empezaron a hacerse los primeros talleres. Luego, distintos estándares técnicos e informativos, ¿no? Lo que decíamos, el tema de los estándares, ¿no? La estandarización que fue a partir del año 2000 con el MTC, ¿no? Donde urgía, ¿no? La estandarización de esa información cartográfica. Y luego la información catastral no uniforme e inconsciente a nivel nacional. Obviamente, pues el hecho de que no sea uniforme nos iba a decir, entonces eso se necesita en su momento que es estandarizado, ¿no? Y es estandarizado no así nada más por así, sino que buscar en algún momento que nuestro caso esté estandarizado bajo normas, códigos, ¿no? Principales para que rijan, ¿no? Una normativa en específico. Y así fue cuando aparece la ley 2894. Y por qué también, algo muy imprescindible, porque si hablábamos de levantamientos catastrales, se supone que era ¿por qué? Porque hablábamos de sectores, secciones, áreas, superficies, ¿no? Del territorio nacional, ¿no? Que se supone que no estaban catastrados. De repente jamás en su vida había pasado un proceso de levantamiento catastral, ni siquiera bajo una metodología, porque pues hasta ese momento no se tenía en cuenta todavía los tipos de metodologías que la ley no la norma nos iba a ir dejando, no consigo, ¿no? Para que eso lo pudiéramos aplicar, no replicar, ¿no? Era una manera de también no darnos algunos alcances para que pudiéramos hacer un correcto catastro. Entonces, uno de los aspectos que se estableciera, eso también, que teníamos, digamos, anteriormente, hasta antes del 2017, teníamos más del 50% de territorios no catastrados. ¿Qué quiere decir? Que había distritos completos que no eran distritos catastrados. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno entraba a sus bases de datos catastrales de las mismas municipalidades y no se encontraba información. ¿Y era por qué? Porque aún la norma de la ley 28294, la cual consolidaba, ¿no? Y reafirmaba que las municipalidades iban a ser entes importantes dentro del sistema, o sea, iban a ser consignadas como entidades generadores de catastro. Entonces, esas de ahí exclusivamente son las que tenían que encargarse de la actualización y mantenimiento de la información catastral. Por ende, muchos de ellos que pasan no destinaban mucha capacidad presupuestaria para poder llevar a cabo esos proyectos catastrales. Algunos dejaban, ¿no? Así de lado, como si fueran en segundo plano, no la importancia del catastro, ¿no? Y esto podía ser magnífico. Otras cosas que algunos administradores pensaban, ¿no? Que estos proyectos catastrales pues únicamente servían, ¿no? Para la actualización de los aspectos tributarios.
Y de algún momento tan mal visto estuvo nuestro catastro que realmente pensaron que únicamente era para eso cuando no. Y cuando uno como entidad pública quería hacer un proyecto catastral, la comunidad pues y los pobladores, ciudadanos o vecinos no les apoyaban para nada. ¿Por qué? Porque en algún momento se vio transgiversado esa forma de cómo pues no necesita el catastro para múltiples finalidades, ¿no? Es el concepto de, ¿no? En este caso, ¿no? El tema de verlo, ¿no? Desde el aspecto multipropósito, ¿no? Al inicio, cuando así se empezó a consolidar, ¿no? Hasta hoy en día, pues multifinalitario, ¿no? El que ya no ve y se cierra únicamente en el aspecto tributario, sino, obviamente, pues para tratar, ¿no? De que en lo posible nosotros tengamos, ¿no? Hoy en día, a suerte nosotros, ya casi un poquito más del 80% de territorios catastrados en Lima metropolitana. Y eso que obviamente, pues quien todavía no se lleva algunas falencias es fuera de Lima metropolitana, o sea, en provincias donde muchas de estas áreas de catastro pues no designan esa capacidad presupuestaria, ¿no? Y es porque también pues hablar, ¿no? De un levantamiento catastral, pues no solamente hablar de un costo bajo, no es un costo, ¿no? Que hay que pagar personal, ¿no? Herramientas tecnológicas, material para levantamiento, ¿no? Hasta contratar cartógrafos, entre otros puntos que vamos a verlo ya para las últimas sesiones cuando hablemos de la conformación de un equipo para un levantamiento catastral, ¿ok? Entonces, estos obviamente escenarios, ¿no? Nos dieron, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? Diferentes puntos, una etapa de planificación de procesos para la generación del catastro complejo, la ausencia, no el uso de la cartografía, no actualizada a escala catastral. ¿Por qué? Y esto porque iba a ser, no vinculó tanto para predios urbanos como para predios rurales, ¿no? Y que nos decía que muchas veces estos eran realizados no por entes solamente técnicos especializados privados. O sea, imaginémonos pues que teníamos anteriormente el higiene únicamente para llevar a cabo estos trabajos y era muchísimo, ¿no? Más complicado porque pues claramente pues tengamos en cuenta, ¿no? Que el higiene luego se incorporó al sistema. O sea, ya no fue un ente que trabajó de manera pues independiente, ¿no? Para ya convertirse a ser parte, ¿no? Del sistema. Ahora, la inexistencia de un organismo articulador capaz de sistematizar información territorial también no tenía. Por eso es que en todo momento se hablaba en el año, desde los años 90, el buscar, ¿no? La importancia de la información gráfica. ¿Y con qué intención también? Para mejorar la situación actual del catastro, que buscábamos en ese momento mejorar la situación. O sea, teníamos catastro, pero no lo teníamos estandarizado, no teníamos los encargados o los organismos no encargados de poder llevar a cabo esta preocupación, ¿no? O sacar adelante, ¿no? Este escenario, el catastro que se veía pues en algún momento antes del 2007, ¿no? Un aspecto completamente complicado, ¿no? Y que ese catastro permitiera, ¿qué cosa? Hacer esta consolidación de la garantía de la seguridad jurídica de los predios. ¿Por qué? Porque luego, ¿no? Del proceso, ¿no? Del levantamiento catastral, todo eso, iba a corresponder una segunda parte, que iba a ser, ¿no? El de permitir que ese catastro levantado, actualizado, se pueda integrar al registro de predios. O sea, se pudiera integrar, ¿de qué manera se pudiera pues integrar de manera óptima, no con toda información? Y acá vienen pues el hecho del por qué el catastro se consolida luego con metodologías, ¿no? En este caso el levantamiento catastral. Era por qué, porque estas metodologías me iban a llevar a que se consolidara, ¿no? El catastro de predios, ¿no? Y ya la ley 28294 ya no aparece sola, acá aparece una nueva ley, la ley que crea, ¿no? El sistema de registro de predios. Por eso que la 28294 en muchos casos se pensaba, ¿no? De que es una ley propiamente únicamente de catastro. No, la ley de catastro luego se consolida, ¿ok? Como una ley de la red. Entonces, porque por ejemplo no termina únicamente con el catastral, ¿no? Sino que necesitaba, ¿no?
hacer énfasis en que de un plano pasaba a otro. Y eso finalmente era lo que iba a consolidar el catastro. Por eso que se llamaba como catastro predial. No era simplemente un inventario solo de puramente catastro, el catastro predial. Porque el catastro no solamente me iba a dar información gráfica, sino que el catastro que pretendía que me dé también información legal, información técnica, información jurídica, que ese catastro yo lo pueda llevar con fines administrativos para el uso, para fines administrativos, fines judiciales, fines de usarlo para ciertos actos inscribibles, entre otros. Eso era el catastro que se buscaba, el que se tenía pensado al inicio, el que quería que casualmente en algún momento se tuviera ese enfoque y no únicamente, ¿no?, de base imponible o de aspecto tributario, no únicamente de eso. Entonces, dentro de este, digamos, escenario, ¿no?, que se empezó a dar, ¿no?, en un momento, ¿no? Pues no hace falta mencionar algunos puntos como algunos informes, ¿no?, del comercio que se hicieron en algún momento en el 2017, donde, por ejemplo, ¿no?, en el momento, en ciertas portadas, nuestro catastro tenía esta condición, ¿no?, este nombre, se consolidaba como catastro del catastrófico catastro peruano, ¿no? Porque decía que había un mal manejo, había la falta, ¿no?, de registro que dificultaba la recaudación de ingresos de los gobiernos locales, había un escenario local y estatal complicado, donde nos decía que los sitios más antiguos realmente no estaban catastrados en su totalidad, o de las tantos números de municipalidades no habían levantado su catastro, o no tenían consolidado ni siquiera, por lo menos, como un eje estratégico algún plan, ¿no?, de catastro. O sea, no había destinación de presupuesto para eso, o para pensar, ¿no?, en algún momento en eso. Lo mismo también, ¿no? O sea, dando un número, ¿no?, de qué municipalidades son las que no habían no levantado catastro o no lo habían actualizado. Por ejemplo, también los órganos ejecutores que de repente habían realizado la actualización, ¿no? Bajo qué años promedio habían demorado, por ejemplo, para hacer el levantamiento. O sea, si hablamos de esas portadas de 2017 diciéndonos que un proyecto catastral demoraba 8 años de inicio el levantamiento, era porque era completamente pues, cero eficaz, ¿no? O sea, no había una correcta o adecuada disposición de recursos, teniendo la negativa, teniendo luego de que más adelante se empiezan a aprobar los manuales. O sea, no había un concepto claro para consolidar el catastro y era una situación que estaba en completo, pues, desorden. O sea, ¿quién en su sano juicio iba a llevar a cabo un proyecto catastral de 8 años? O sea, en 8 años íbamos a dejar en para a los ciudadanos. O sea, ellos no podían hacer absolutamente nada porque necesitaba, ¿no?, de la implementación catastrales. Muchos en ese entonces, ¿qué cosa trabajaban a la par con topógrafos, por ejemplo, o con verificadores cadastrales de registro de predios, o trataban de buscar mm, de cierta manera, ¿no? Alguna forma, ¿no?, de poder, ya que la municipalidad como entidad general de catastro, como reconocida, ¿no?, por la ley como entidad general de catastro, no hacía realmente su función como EGC, como entidad general de catastro. Entonces, ¿qué le quedaba? Entonces, mejor, ¿no?, lo hago por mí sola, ¿no?, por mí misma. Y así fue. En los textos únicos de procedimientos administrativos, luego esta disposición se reguló, ¿no? Uno podía solicitar levantamientos respectivos, ¿no? Ya en muchos casos las municipalidades lo vieron, ¿no?, como un aspecto donde ellos podían, pues, no aprovecharse de la situación, ¿no? Entonces, esto pues fue muy, muy complicado, ¿no?, en ese tiempo. Ahora no solamente habían escenarios locales, sino también escenarios regionales, que nos decían también de la misma manera, ¿no?, que las regiones, por ejemplo, qué tipo de departamentos con mayor cantidad de distritos no estaba, no catastrado, bajo qué últimos años no estaba catastrado, o por ejemplo, cuáles regiones había, ¿no?, con menos distritos catastrados, ¿no? En qué, ¿no? Por ejemplo, eh,
en qué provincia, ¿no? Directamente lo indicaban por porcentajes, la región cuyo distrito, también cuántos años no podían demorar a actualizar un catastro, a actualizar, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenían de repente catastro, pero obviamente, pues, imaginémonos, siendo 2026, trabajar, digamos, con un catastro del 2022, eso para los administrados, para algunos otros civiles les iba a servir, no, para absolutamente nada, ¿no? Entonces, era propicio de que en el 2017 pues tuviéramos este tipo de portadas, ¿no? Este tipo de informes, este tipo de informes del comercio del IP, ¿no? O sea, atribuyéndoles a nuestro catastro con un mal manejo, con una falta de registro que dificultaba la recaudación de ingresos, diciendo que poco más del 55% no ha realizado algún catastro, pero de repente ni siquiera ese catastro estaba consolidado al 100% o adecuado, ¿no? O sea, no se regía alguna normativa, etcétera, no, o sea, muchos de esos catastros que hasta ese entonces se tenía, pues, trabajaban bajo metodologías probablemente que creaban esas mismas municipalidades. Y muchas de ellas no venían acondicionadas a la orientación de las metodologías que el SNCP nos dejaba. Entonces, obviamente, pues esto iba a poder generar, ¿no? Completamente un problema, ¿no? Gravísimo al momento de que sí que esa información se quería pretender utilizar, ¿no? Si es que es de repente el próximo año, ¿no? Con otras gestiones, esa información iba a servir, no iba a servir, o sea, ya prácticamente ni se sabía si esa información nos iba a ser de apoyo o no. Entonces, si nosotros vemos el ranking, ¿no? El porcentaje total de municipalidades de región, pues imaginémonos cuántas teníamos, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? O sea, imaginemos todo este vacío que teníamos y la situación, ¿no? Desde los que levantaron el catastro, los que tenían catastro actualizado, ¿no? Una gran diferencia. Los catastros sin actualizar y donde no se levantó catastro. O sea, ¿no? O sea, tener porcentajes con esas tendencias, ¿no? En cuestiones de años, ¿no? O sea, era una situación, ¿no? Completamente complicada, ¿no? Pero al final, bueno, de cierta manera sirvió para poder, ¿no? Dejarnos claro de que nos surgía, pues, ¿no? Poder revisar nuestra normativa, saber de qué manera íbamos a poder tener claras las opciones y a partir de ahí, ¿no? Es que las cosas empezaron, ¿no? A cambiar. Ya se consolida de forma más puntual la 2894 y sobre todo, no solo la ley, sino también su reglamento, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿qué podemos nosotros mencionar, ¿no? Con respecto a este punto? Tenemos el marco básico legal, obviamente, dentro, ¿no? De la columna vertebral, ¿no? De esta parte normativa, ¿no? ¿Qué podemos nosotros, por ejemplo, decir, ¿no? Tenemos la ley 28/2004, que pasó obviamente por una serie de modificaciones, va a redundancia, la última no fue en el 2018, entonces digamos que hemos pasado por una serie de adecuaciones en 2014, 2016, ¿no? Dos en el 2016, y de ahí un reglamento del 2006, luego pasa al 2018, que es el último también modificación del reglamento, y ahí tenemos la aprobación de normas técnicas y de gestión reguladoras del catastro, que también se aprobó gracias al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, esa resolución 155 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que nos decía que necesitábamos algunas normas técnicas reguladoras, ¿no? Para que pudieran acompañar a la ley 28/94 y también a su reglamento. Y acá eso no queda solo, sino que con qué ley esta se condiciona, la ley que decíamos, ¿no? Que trabaja en conjunto con la 28/94. O sea, mejor dicho, trabajó caleta con la 28/94. ¿Por qué? Porque esa ley pues se incluyó, se indujo dentro, pero también en una ley que tenía autonomía propia. ¿Qué ley estábamos hablando hace unos minutos atrás? La ley de creación del registro de predios, ¿no? El registro de la propiedad inmueble. O sea, si no fuera por esta ley, no tendríamos el concepto de catastro predial. Si no tuviéramos esto, simplemente la 2194 nos hablaría del catastro, puramente catastro, información digitalizada. Información que no tiene que ver con información legal, la titularidad, la forma de adquisición del predio o el medio del cómo adquirió la persona el predio,
la condición del legal del predio, etcétera. O sea, no tendríamos por qué saber porque el tipo de metodología que haces entonces para eso no se hubiera aprobado, no tuviera que ver nada con información netamente jurídica. Entonces, si tenemos a alguien que se ha involucrado, es por eso que el concepto de catastro ya no es únicamente puramente catastral, sino es catastral registral. Y así tenemos que verlo desde todos los aspectos porque el catastro no termina ahí, su función no es únicamente actualizarse y queda ahí simplemente, no la deriva en la nebulosa, no, sino es que para usarlo para fines registrales, para fines de actualización registral y para otros fines múltiples también, ¿no? O sea, fines de interoperabilización de información, otros fines de que lo puedan utilizar otras entidades público-privados dentro de las que pertenecen al sistema. O sea, entre otras múltiples finalidades que no se sean para las municipalidades, porque de las municipalidades es que de ahí nosotros obtenemos qué cosa, catastro urbano nacional, no, tenemos el catastro urbano local. Y el catastro urbano local casualmente es el que nos sirve con norma para poder construir el catastro urbano nacional. O sea, si el catastro urbano local, sin esa disposición que la ley, no conjuntamente con esa la 2894, con la 27755, no pudiéramos no hablar casualmente de la incorporación de esa ley con el principio, ¿no? De usarlo para múltiples usos, ¿no? Ahora, luego con esa resolución, el 2010, y fue aprobado por la CNC. ¿Qué será la CNC? El Consejo Nacional de Catastro. ¿Ellos quiénes son los que aprueban? ¿Bajo qué resolución? Pues aprueban una guía de Código Único Catastral. ¿Con qué intención? ¿Acaso aquellos preos levantados necesitaban consolidarse con un Código Único Catastral? Sí. En muchos otros casos, algunos predios o quedaban únicamente en un código de referencia catastral, que es un código que expide la municipalidad, pero en otros casos, para que se logre consolidar en el RDP es donde necesitaba esto, ya no verlo como un código de referencia. Un código de referencia yo podía colocarlo simplemente que es una forma, no identificarlo en, para el catastro, en este caso local. Pero al momento de yo querer un consolidado ya tenía que hablar de un catastro único, de un código único catastral. Ese código me iba a consolidar y decir, mi PREO tiene tanta información netamente gráfica y tiene información jurídica. De esos dos es cuando nosotros comentemos el tema de las metodologías, vamos a dar énfasis el por qué son de ambos y por qué el catastro solamente no se concentra en un solo tipo de información. Entonces, esta guía es muy importante también, ¿no? Adelante vamos a comentarlo también. Luego, eso también la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales para tipos, ¿no? De ese tipo de bienes estatales. También se les pidió una ley, la 29151. Luego esa directiva donde se aprueban los 8 primeros rangos, ¿no? Porque eso se aprobó en dos partes. El Código Único Catastral se le dio la consideración que sea 12 dígitos alfanuméricos. Por norma, esos no se consolidaron y no se aprobaron en una sola directiva, sino fueron aprobados en dos. Uno de los 8 primeros dígitos y de ahí los 4 últimos dígitos, ¿no? Entonces, eso también fue una consignación del sistema y aprobado por Consejo Nacional, sí. Ahora, también eso vino a la par del marco básico legal, apoyado en el 2007 con un instructivo, ¿no? Para llenado de una información catastral. O sea, esto que se consideró como unos instrumentos técnicos catastrales, que esos documentos o fichas catastrales, como se les llamaba, no tenían que tener tanta información gráfica y tenían que tener información de la titularidad, o sea, la información legal, la condición legal. Entonces, estos instructivos que fueron aprobados también por el SNP, ¿no? También sufrieron, digamos, una modificación, o sea, como cualquier no tipo de instructivo de llenado, también, ¿no? Se fue adecuando a la coyuntura, ¿no? Y la última aprobación fue esa en el 2020. Ahora, también teniendo en consideración que en el 2020, no para la redundancia, luego de la vigencia del último reglamento y de la ley de catastro, no se aprueba ese decreto legislativo 1365, donde se aprueba la consolidación del catastro urbano nacional. Y era porque decíamos que el catastro urbano nacional es una condición completamente independiente del catastro urbano local.
Y para que sea consolidado eso en el 2020 era porque hace ese entonces ya se tenía un gran avance de el comité, de los trabajos que había estado haciendo el Comité de Estadística. En este caso, el que se aprobó bajo la resolución ministerial 126 de 2007, del 2003, ¿no? Yo comenté, ¿no? Donde se aprueba esto. Y luego cuando ya ahí ese concepto que lleva consigo el enfoque de un catastro multifinalitario. ¿Por qué? Porque ahí por primera vez se habla del proceso de interoperabilización de información. O sea, ya no se habla de un tipo de catastro no multipropósito que iba a ser para fines, por ejemplo, sociales, culturales, medioambientales, o sea, bajo no esas tres dimensiones, sino bajo mucho más, ¿no? O sea, ya no únicamente será el catastro para fines de planificación urbana, de desarrollo urbano, sino para mucho más, ¿no? Para que se pueda actualizar datos, bases catastrales, ¿no? Que se pueda actualizar información cartográfica, o sea, ya hablaba un concepto mucho, no, muchísimo más amplio, ¿no? El que se tenía pensado hasta ese momento. Luego, ¿no? El decreto supremo 013, donde se aprueba casualmente esto que ya hemos comentado hace un ratito, y de ahí, no menos importante, que también se aprobó un manual para el levantamiento catastral, tanto de predios urbanos y rurales, y también como cuestión, ¿no? De la coyuntura, pues ellos también sufren pues, una modificación, una digamos, actualización, ¿no? De cierta manera. ¿No? Entonces, digamos que tenemos hoy en día un eje, ¿no? Bien importante, ¿no? Dentro de lo que la normativa, pues, nos menciona, ¿no? Para la finalidad de tener claro qué normativas han ido, ¿no? Condicionando, pues, para el beneficio, ¿no? De poder consolidar la estructura del sistema, ¿no? Catastral. Entonces, la ley 2194 que nos dice, ¿no? Se creó con la finalidad de regularizar estándares, de poder, ¿no? Llevar a cabo nomenclaturas y poder consolidar procesos técnicos del catastro, ¿no? Y que esto contribuya a contrastar la información del titular y, por consiguiente, como último paso, asignárseles su código único catastral, o sea, que pueda ingresar, ¿no? Al registro predial, ¿no? Y de acá viene el concepto, ¿no? Del CDP, o sea, el catastro de predios, como tenemos que conocer. ¿Cómo lo conocemos dentro de la 2894? Como un inventario físico, ¿no? De los predios, que están orientados a qué fin, a un uso ya no con fines únicamente tributarios, sino no con un fin, en este caso, multifinalitario. Inicialmente empezó así, con un concepto no directamente pues multifinalitario, o sea, había una intención, ¿no? Donde la importancia de catastro era, podía verse pues íntegramente para la gestión de planificación, para el desarrollo urbano, para los diferentes tipos de dimensiones, por ejemplo, el catastro el ambiental también podía ser económico, social por las tendencias, no de crecimiento, no del ámbito urbano, o sea, entonces, pero a eso se le sumó un otro concepto, o sea, también nos decía, oye, el catastro de predios va a ser también constituido por la suma de qué, una serie de predios que van a conformar el territorio. Ahora, eso no se quedó ahí, porque en el 2016, nosotros que teníamos que el decreto legislativo 1288, que casualmente modifica la 28294, es donde oficialmente impulsa la viabilidad del desarrollo del catastro multifinalitario. O sea, hubo un cambio completamente porque obviamente pues teníamos que tener en cuenta que hasta ese momento la teníamos consolidada en el 2003 bajo resolución ministerial 126, ¿no? El Comité de Coordinación Estadística, ¿no? En este caso, importante de la IDE, ¿no? Pero este comité no tenía que estar, pues, ¿no? De brazos cruzados. ¿Qué hizo la IDE? Creó una infraestructura de datos espaciales. ¿Qué quiere decir? Que el comité dijo en un momento, ya vamos a trabajar en todo ese tiempo, imaginémonos, pues, me alcanzarles años de arduo trabajo, ¿no? Donde buscar que el catastro pues, se pueda interoperabilizar la información,
¿no? Se pueda compartir, se pueda llevar, ¿no? De un sitio a otro sitio, y que también se puedan crear plataformas colaborativas donde pueda pues nosotros acceder a la información, ¿no? De base de datos catastrales de algunas entidades público-privadas. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Se hace inicialmente con la creación de esta ley. Ahora, como todo, pues, marco evolutivo, ¿no? De la ley 2194 es una evolución al sistema de información catastral. Ya empezando porque ya hemos dicho, esto donde se crea en el año 2004, el reglamento de 2006, pero donde acá, pues, en paralelo se aprueba el rango de los primeros 8 dígitos, ¿no? Como tal, que hemos dicho, incluso se aprueba una serie de escalas cartográficas catastrales también impuestas por el por el Consejo Nacional de Catastro. Y se aprueba el decreto supremo número 005/2006. Sin embargo, en el 2007, hemos dicho en un momento que se aprobaron unos formatos instructivos de fichas catastrales para su uso. Eso de acá lo aprueba esa directiva en el 2007. Sin embargo, en el 2008 se aprueban las políticas y principios del SNCP, pero también en el mismo momento se delega la administración de la BDC, o sea, de la base de datos catastrales, ¿a quién? A COFOPRI. Luego eso ya cambió porque ya COFOPRI ya no se le designaba esa disposición, sino fue directamente, ¿no? En este caso, ¿cómo se llama? Lo que inicialmente empezó siendo responsabilidad de registros públicos pasó a ser manos de COFOPRI porque hasta ese entonces, pues, él se le atribuyó la función de ser Secretaría Técnica del Sistema, o sea, del SNCP. Entonces, bajo esta resolución, la 002 del 2008 fue que se aprobó ello. Luego, tolerancias catastrales y registrales, ¿no? Que esto es un cuadro de tolerancias que se aprueban en el 2008 con la finalidad de que decían, bueno, algunos otros inscribibles que de repente empleen, ¿no? El catastro, pues podían servir para que cuando se tuviera, ¿no? que llevar algún, ¿no? proceso o algún acto administrativo a instancias registrales, ¿no? Se pudiera, pues, por intermedio de la solicitud, lo que expiden gratuitamente registros públicos, poder solicitarlo bajo la ley 2894, ¿no? De repente hacer una actualización de área, hacer una actualización de áreas linderos, ¿no? Utilizando y empleando la ley netamente de catastro, la que te dice, oye, siempre es cuando la corrección sea dentro del mismo lote y si es que es por fuera, mientras salvaguarde un rango de tolerancia. Si no, pues era que el predio, pues, o el área, ¿no? Que estaba fuera, ¿no? Del lote de repente inscrito, no era tolerable y esto podía tener repercusiones, ¿no? En que de repente se hará una superposición a terceros, pero también si esa superposición afectaba grandemente al predio o no, qué involucrados había, ¿no? Eso era mucho más complicado y muchas veces eso se trasladaba a procesos judiciales. Y en el 2009 y en el 2010 pues ya se aprobaron modelos tanto de hojas informativas catastrales, declaración de zona catastrada también se aprobó en ese entonces, la estructura de datos alfanuméricos y era porque hasta ahí se estaba consolidando una de las metodologías o de levantamientos metodológicos aprobados por la 2894. Uno de ellos fue la metodología de levantamiento no alfanumérico, ¿no? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Y en 2010 se aprobó oficialmente la guía del Código Único Catastral, también por el Consejo Nacional de Catastro. También se hace énfasis en el apoyo de la parte de la ley 2894, donde ya nos venía hablando de la incorporación de profesionales con esta consignación, o sea, profesionales verificados catastrales, que eran partícipes o pertenecían, no formaban parte del RDP de registro de predios de registro, mejor dicho, no de profesionales dentro de registros públicos, y que por sus mismas condiciones, por su norma, ¿no? que ellos mismos también como reglamento tenían, era pues no llevar a cabo los procesos de levantamiento catastral, validar los levantamientos catastrales, también gestionar los nuevos levantamientos catastrales y poder ser ese ente mediador para poder actualizar cierta información catastral en las entidades públicas. Entonces, por eso que también se aprueba su directiva para dejar claro que ese profesional en algún momento en la ley 2894 se iba a hacer mención, ¿no? O iba a aparecer, ¿no? en la historia, ¿no?
Luego, estructura de datos gráficos, ¿no? En este caso, de datos catastrales urbanos bajo esta resolución, ¿no? El 05 del 2010, ¿no? Y eso era, bueno, se aprobó también porque necesitábamos, pues, un compendio que nos diera alcances de la estructura de datos gráficos, ¿no? De la base de datos catastral urbano, así como también en un momento nos dio el catastral rural, o sea, ambos que tengan una condición completamente diferente, pero en ambos regía los dos tipos de metodología que la ley nos empezaba a ofertar. Y en 2012 ya nos dejaron unos instructivos, unos manuales, unas guías de levantamiento catastral urbano y rural, y muy aparte de eso nos dejaron también un protocolo de actualización, porque hemos dicho que el catastro no solamente se componía en levantar el catastro de cero, verificar la información que se tenía para poder, ¿no?, levantar, para poder mejorar, etcétera, o para actualizar el catastro. Y eso llevaba a cabo bajo un procedimiento también. Entonces, y no solamente era, ¿no?, emitir un producto nuevo cartográfico, sino también levantar un nuevo catastro, ampliar el catastro, acondicionarlo, verificar, ¿no?, si el catastro se mantenía, si no se mantenía. Entonces nos dieron un manual con un protocolo. Esto en el 2012, explícitamente. Entonces, dentro del vínculo que hemos comentado, ¿no?, de esta ley con esta ley, tenemos en cuenta que ambos, ¿no?, donde consolidan oficialmente y nos da una forma de formalizar un proceso de integración del registro de precios con la ley de acá del sistema, ¿ok? Donde el artículo 18 siempre dejar en claro que nos dice que el RDP contiene información que otorga fe pública, registral y garantía jurídica. O sea, no solamente gráfica, sino también registral y garantía jurídica. Eso está dentro del artículo 18. Si no lo dijera, es como decir caso omiso de que la ley 28 de 2004 reconociera el catastro predial, que lo reconociera como un vínculo, como un registro, como un inventario predial, pero sí lo reconoce. Entonces, obviamente, pues tenemos que dejar en claro ese reconocimiento. Ahora, ese decreto supremo 005 del 2018, que modifica el reglamento de la ley, pues nos habla algunas definiciones en el artículo número 3. Por un lado, primero la BDC, que me habla de la base de datos catastrales como un conjunto de datos, tanto gráficos y alfanuméricos. Y de este concepto del artículo número 3 es donde empezó el SNCP a irnos definiendo, dejando claro cuáles iban a ser los métodos de levantamiento catastral. Al decirnos que la BDC se iba a componer de un conjunto de datos gráficos y alfanuméricos, ya nos iba aludiendo un poco de que los procedimientos metodológicos para el levantamiento de información catastral aprobados por la ley 2814 iban a consistir en levantamiento de información gráfica y levantamiento de información alfanumérica. Más que simple eso no puede haber. Entonces, y que nos decía también que en ellas se iban a describir las características físicas, jurídicas, económicas de los catastrales. O sea, no solamente características físicas con respecto a la parte gráfica, sino también jurídicas, económicas y precios catastrales. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo ya no podía pensar en elegir un tipo de metodología, la gráfica o alfanumérica, para levantar mi catastro, sino que necesitaba saber que ambos me iban a construir mi base de datos catastrales. O sea, un adecuado, no creo que se haya levantado con principios gráficos y alfanuméricos, ambos iban a consolidar la BDC, porque de ahí venían los tipos de metodologías, ¿no?, o herramientas para el levantamiento, que es muy diferente, o sea, para el levantamiento gráfico. Acá, en esa parte de datos gráficos ya entraban dos tipos, ¿no? Metodología directa y metodología indirecta, pero eso lo vamos a aplicar más adelante. Pero acá, entonces, para la BDC teníamos que tener claro que ambos, gráfico y alfanumérico, era lo que nosotros teníamos que tener en cuenta, que ambos iban a consolidar la BDC. La cartografía catastral, ¿qué más bien nos decía, no? Hemos dicho que la información cartográfica es la representación gráfica, ¿no? Y en ese caso, digital. Entonces, cuando nos hablan de esto, es una cartografía catastral, es un conjunto de mapas que se van a representar gráficamente, ¿no? O sea, que representa la superficie, ¿no?, real, ¿no?, terrestre, ¿no? Entonces, y me dicen también que en esa cartografía, aparte de ese conjunto de mapas, se van a representar qué cosas, regiones, sectores, manzanas, o sea, información completamente detallada a escalas cartográficas.
establecidas por quién, por el SNCP, y van a tener que ser elaboradas y validadas por quién, por el Instituto no Geográfico, no en este caso, no en del elige, ¿no? Instituto Geográfico Nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta entidad no ya empezaba a entrarse dentro de la ley 28 de 2004. O sea, ya no iba a ser un ente completamente aislado que iba a trabajar de forma tercerizada o de manera individual, sino que la cartografía catastral ya nos iba a lo bien un poquito quién iba a ser el ente que iba a elaborar y iba a validar. Y nos decía, para ser utilizada como base para ubicar los levantamientos catastrales. ¿Qué quiere decir? Que un levantamiento validado y aprobado por la higiene podía tener carácter administrativo, judicial para los usos, cual sea necesario. Por eso que los servicios que la higiene nos brinda, en muchos casos, señores, es para simplemente presentar un plano y que nos asegure si hemos levantado bien. No, es para que ellos hagan la reconstrucción, ver si es que de repente el plano ha borrado o omitido, ¿no? Algunos gráficos, si es que de repente necesita ese plano pasa por una restitución, no una restitución no propiamente de plano, no porque de repente se hizo bajo un levantamiento aéreo que omitió, ¿no? Ciertos, ciertos elementos, ¿no? Entonces, muchas veces estos planos pasan por un proceso de restitución fotogramétrica. Así es un principio importante dentro de la cuestión cartográfica, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se hace vistería, pues toma diferentes fotos y eso se crea tipo un mosaico. Y muchas veces esa situación puede tener sus puntos a favor o sus puntos en contra. Muchos de esos pasan por validación de la higiene para que puedan ellos hacer la restitución fotogramétrica y recién de eso emitirlos, llevarlos, compartirlos, ¿no? ¿A quienes? A las entidades municipales, para que ellos más puedan usar recién esos planos que ya están validados, sacramentados, como queramos nosotros, pues llamar, ¿ya? Pero pues, literalmente es por eso, ¿no? Quienes validan, no directamente son ellos. Y ahora, porque también muy aparte de esos servicios que vende la higiene, es también, por ejemplo, la certificación de puntos geodésicos. Importante, ¿por qué? Porque ellos también trabajan con un proceso, ¿no? De triangulación, y es una forma de poder también nosotros certificar una ubicación, porque de repente, como al inicio que comentaba, ¿no? Los escenarios trágicos del catastro, era porque anteriormente nos hacía difícil georreferenciar el predio, no nos lo exigía. No utilizamos, teniendo aún el dato geodésico en ese momento, el que hoy en día está descontinuado, que era el PSA de 56, hoy en día, desde el 1884, pero era un sistema de coordenadas que anteriormente se emitía. Pero en muchos títulos archivados, eso no se pedía y se entregaba simplemente un plano croquis. Eso era complicado. El servicio que hace hoy en día de higiene es para poder ubicar el PRI, poder validar la ubicación. Importante el por qué ellos trabajan con procesos de triangulación de este tipo, ¿no? Y puedan realizar los planos que ellos nos expiden y que ellos mismos validan para que los podamos utilizar como base para los levantamientos catastales o como base también para actos administrativos y actos jurídicos. Luego también dentro de los alcances tenemos catastro de predios y plano catastral. En catastro de predios tenemos lógicamente que es un inventario de predios de todos los predios que conforman un territorio nacional, y esta conformación de información que va a incluir las características físicas, económicas, uso, infraestructura, tipo de equipamiento, no los actos no de inscripción, no de hecho que se tienen, la forma de adquisición, entre otros, dentro de la red. Y el plano catastral es una composición, una representación, no propiamente de recurso gráfico, no por ser una representación gráfica, que puede ser de uno o más predios, y que va a estar elaborado por unas especificaciones técnicas establecidas por TMQ mediante directivas que emite el Consejo Nacional de Catastro. Entonces, hoy en día, pues tenemos que ver el catastro bajo esta relación, ¿no? Entre el principio de registro con el catastro, por ser dos tipos de componentes que están en completa coordinación y cooperación.
¿no? Que por eso que hoy en día, si nosotros hablamos de estos dos conceptos, vamos a verlo de esta manera. Primero, el registro solo como un inventario, donde yo voy a poder inscribir, ¿no? Tanto actos o derechos, que son obviamente inscribibles y que pueden recaer por los predios. Hoy en día cada predio puede recaer bajo un procedimiento en específico, ¿no? Es decir, previamente haber presentado documentación técnica georreferenciada o la inscripción al Código Único Catastral. Sin embargo, el saneamiento registral, que me dice a comparación del saneamiento catastral, me dice ese procedimiento que busca la regularización de la edificación, busca regularizar la condición de la edificación, ¿no? O sea, bajo documentación, o sea, regulariza la documentación de la propiedad del terreno y regulariza la documentación gráfica del terreno para que se pueda validar y que el registro público se haga reconocido. Sin embargo, el saneamiento catastral es por el contrario. El saneamiento catastral busca únicamente la regularización de la documentación de la propiedad del terreno. O sea, el lote matriz busca que ese no se superponga a otro predio y que vaya a afectar, ¿no? A otro predio o a terceros, de que no sobrepase el rango de tolerancias catastrales, busca que se pueda rectificar, ¿no? En una primera instancia o al inicio de una actuación preventiva de rectificación de los herederos, busca que el terreno se pueda inmatricular, pero sin tener que tener algún problema, que el predio de repente esté vinculado con otra partida o de repente la zona, ¿no? Que quiero inmatricular, de repente esté involucrado con un terreno que tenga alguna afectación, ya sea por concesión minera, por concesión, por ejemplo, de recursos energéticos. O sea, prácticamente nos da, ¿no? Una consolidación de validación del catastro de manera pues completamente diferente, ¿no? Pero que decía que el saneamiento catastral me rige qué cosa. Pregunta de principio es, ¿no? Deber no identificar el problema y frente a eso corregir las inexactitudes registrales que puede haber. O sea, las inexactitudes, ¿no? Para que eso se puedan rectificar. Por eso que es una condición catastral. O sea, es una condición que se puede rectificar aplicando la ley 2894. Si ya no se puede aplicar con la ley 28/2004, ya esto podría llevar en muchos casos a instancias de tribunales judiciales. ¿Ya? Y normalmente, pues uno cuando está en un procedimiento de ese tipo, pues no quiere para nada llegar a esas instancias, ¿no? O sea, primero que no le conviene, es un tiempo que, bueno, muchísimo más hay que contactar, ¿no? Abogados, y es un tiempo un poquito más amplio, ¿no? Y más riguroso. Eso todo el sistema catastral rápidamente, entonces, ¿en qué se consolida la utilización de la ley? ¿No? Que está soportado bajo normas y estándares que genera la información, ¿no? La entidad general de catastro es la municipalidad, gobierno, ¿no? local, quien está encargado de ello, de la generación y la actualización catastral, y por intermedio, ¿no? de su base de datos catastrales, poder nosotros como propietarios, ciudadanos, no administrados, poder emitir consultas, ¿no? de información catastral tanto a instituciones públicas como a instituciones privadas o público en general, ¿no? ¿Qué es lo que me da la entidad general de catastro? Me va a elaborar el inventario predial, ¿no? A medida, obviamente, de sus posibilidades, de sus proyectos de levantamiento catastral que tenga, pero también puede no solamente ser para actualizar data catastral para fines que el más administrado pues, puede usarlo, sino también para fines impositivos, o sea, para poder actualizar las cuponeras, ¿no? al año siguiente, etcétera. Es una manera de también servirnos del catastro. Las autoridades municipales vinculadas al tráfico de terrenos también, ¿no? O sea, para que se puedan identificar aquellos predios que están involucrados o vinculados con ese tipo de implicancias, ¿no? Entonces también para poder identificar yo me ayuda también saber esto, ¿no? ¿Qué actores sociales, por ejemplo, se tenían al inicio cuando se crea el sistema, ¿no? En 2014 todo empezó encabezándose por quién, por registros públicos, que hasta ese entonces, señores, pues era la Secretaría Técnica. Hoy en día es COFOPRI, ¿no? Hoy en día ellos, digamos, son los que encabezan, ¿no? la primera lista. Pero anteriormente eran registros públicos. ¿Quiénes más estaban? Las entidades generales del catastro, que eran las municipalidades, los regionales, que también entidades, ambas entidades generales del catastro. Esto geográfico nacional siempre estuvo desde el primer día con la ley 22/2004. El SN hasta ese momento no se contemplaba en esta ley del 2004, empezó apareciendo en el 2014, pero en el 2004 cuando se crea, aparecen todos estos menos en SN. Ojo, estamos hablando de autores sociales del 2014. El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero,
y el SBNRC. Pero antes, en 2004, cuando se crea ese sistema, pues no estaba. En el 2016, 2 años más tarde, quienes empezaron a encabezar, siguiendo siendo registros públicos, de ahí nuevamente el INGEMET, con el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, porque recordemos que tenemos 3 tipos de catastros, el urbano rural y el minero. De ahí las entidades que generan el catastro, acá estos dos, el IGN no podía faltar, el ICBN que ya estaba desde 2014, ¿no? Ya que el Instituto de Concesiones y Catastro Minero nuevamente, y COFO, ¿no? Acá el Ministerio de Cultura también señaló en el 2016, y eso porque se aprobó bajo un proyecto de ley el 0186 de 2016. Modifica el artículo 3, ¿no? Y incorpora al sistema. Y ya el SBN es una suerte ya de formalización en 2016, porque por esta directiva 006 de 2016 que me hace mención acerca de lineamientos para el levantamiento catastral de bienes inmuebles estatales, es por eso que lo incluye y ya oficialmente en 2016 empieza a ejercer sus funciones, ¿no? Ahora, en los cambios que ha tenido también en el 2016, que ha sido que ya no hemos estado únicamente con el Ministerio de Cultura, con el IGN, sino que ya se le empieza a incorporar otros órganos competentes, como por ejemplo el ICL, que es el Instituto Catastral de Lima, también el Ministerio del Ambiente. Es algo conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Riego, que con el decreto legislativo 288 oficializa, ¿no?, su incorporación al sistema. ¿Okay? Entonces, eso, digamos, dentro de los nuevos rostros que se empiezan, ¿no?, a ver, ¿no?, como actores sociales, pues forman una importancia y también nos sirven de apoyo para el sistema, que quiere decir que hasta ese entonces todos aquellos actores que se encontraban dentro del sistema, obviamente pues teníamos la intención de que cada uno de ellos contara con una propia base de datos catastrales, de lo que tanto pues nos decía, ¿no? O sea, qué buscaba o qué se buscaba por ejemplo, en el año 2002 dijimos, que todos estos ministerios que estén apoyando al MTC, al SEBIN, el Ministerio incluso estaba de Salud, de Cultura, de Economía y Finanzas, pues pudieran crear oficialmente un piloto para mostrar la posibilidad de compartir información cartográfica y estadística. O sea, de cada uno de esos actores que les iban a pertenecer, ¿no?, en ese caso, al sistema, ¿no? Por eso que es una condición de, ¿no?, Decreto Supremo 013, ¿no?, del 2020 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y en su reglamento decreto legislativo 1365, donde nos iba a establecer funciones para el desarrollo y consolidación del catastro urbano nacional. En principio, el artículo 9 que nos habla de las EGC, ¿no?, que nos decía con respecto a las EGC, que son aquellas que por mandato legal tenían la atribución de generar y mantener el catastro de predios, en el inciso ojo H, el artículo 3, y donde obviamente pues no viene consigo solo, sino que también iba a estar acompañado en algún momento por el PET, que era el Proyecto Especial de Titulación Tierras, aquellos que levantaron catastro antes del 2000, cuando la norma estaba todavía vigente, y que se encargaban ellos, el Ministerio de Agricultura y Riego, con ese Proyecto Especial de Tierras, el formalizar la situación jurídica de los predios, ¿no?, rurales. O sea, quien levantaba ese catastro inicialmente lo hacía y le pedía al Ministerio de Agricultura y Riego, todavía no las municipalidades ni los gobiernos, ¿no?, regionales, porque a ellos se les encomendó eso. Luego ellos expedían, luego de esos proyectos de levantamiento catastral, expedían unas hojas, ¿no?, informativas de catastro para cada uno de los administrados, y esa información les servía para que ellos pues, pudieran utilizarlo con fines administrativos o fines, ¿no?, registrales. Muchos de ellos en el proyecto especial de titulación de tierras lograron inscribir su catastro porque casualmente sus inmatriculaciones adolecían de planos que venían con referencias o con georreferenciación catastral. Entonces, eso era muy beneficioso para ellos. Solo que acordémonos que hasta ese entonces el proyecto del PET lo hacía bajo el datum PACD 56, que es un sistema hoy en día pues descontinuado, ¿no? Pero en algún momento pues el PET, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Riego, se encargó de ese tipo de levantamientos catastrales, para la redundancia, ¿no? COFOPRI también, con el decreto supremo 025, aprueba el reglamento de organización y sus funciones y crea el sistema de información catastral, el SIC, ¿no?, de carácter multidoctrinal.
multipropósito. O sea, y cuando oficialmente el catastro todavía se veía como catastro multipropósito, no como catastro multifinalitario como hoy en día se tiene por el sentido que tiene, ¿no? Ya el catastro hoy en día de ser interoperable con las diferentes entidades que forman parte del sistema, ¿no? Para esto, Cofopri crea inicialmente, pues no, para este primer catastro multipropósito, una plataforma virtual llamada GeoJack, ¿ya? Entonces, ambos atribuyeron a esta disposición. De ahí no podemos decir que estaban solos ellos, sino también el INGME, por ejemplo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, con sus plataformas virtuales, ¿no? Que estaban puestas a disposición del INGME, el SIDENCA, como por ejemplo, y el GeoCadmi, ¿no? Ambos proyectos especiales, importantes. Este GeoCadmi, un servicio también especial para otorgar información interactiva e interpretativa de la información geológica y catastral minera del Perú, tipo de catastro minero que hemos dicho que tenemos, como los tres tipos de catastro, el minero está involucrado también. Y hemos dicho que en los servicios del SIDECAT, ¿no? También teníamos este sistema de derecho minero y catastro como una plataforma de consulta donde podía, por ejemplo, un ciudadano poder encontrar cierta información, ¿no? Del derecho minero y visualizar información tanto no digital y o en PDF. Actores sociales, catástrofe nacional, a quienes no podemos olvidar de mencionar en el artículo número 6, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque el Ministerio de Vivienda tiene una acción muy importante y el decreto legislativo 1365 lo dice, ¿no? Establece funciones para el desarrollo y consolidación del CUN. ¿Y quién está encabezando el artículo número 6? El Ministerio de Vivienda. Primero porque este ente iba a encargarse de editar políticas, normas y lineamientos, ¿no? En relación a lo que tenía que tener el catastro nacional, aprobar qué cosas también directivas para el cumplimiento obligatorio de lo que decía la ley y la implementación y ejecución de los CUN, o sea, el catastro nacional, y por supuesto aprobar un plan de trabajo catastral, o sea, no un expediente catastral, sino un plan de trabajo catastral presentado por la Secretaría Técnica, o sea, CONFOPRI, para la implementación, actualización y ejecución de las CUN. O sea, esto era necesario tener en cuenta. O sea, este principio el Ministerio nos lo iba a dejar en claro. Y luego solicitar a las municipalidades, o sea, ellos iban a ser el medio nexo para solicitar a las municipalidades y a las entidades generales del catastro, no la información necesaria para la consolidación. O sea, Ministerio de Vivienda iba a ser también ese nexo, ¿no? Que la entidad también podía levantar su catastro, no sé qué, únicamente, ¿no? En los escenarios que teníamos anteriormente, ¿no? El escenario pues no era nada positivo, ¿no? Acordémonos lo que hemos comentado pues al inicio, ¿no? Dentro del énfasis, ¿no? De cómo es que se fue pues, consolidando nuestro catastro pues, a nivel nacional, ¿no? Entonces, se encargaban ellos de cierta manera entonces de proteger, regular, ¿no? Sus acciones dentro de lo que nos decía el decreto supremo y el reglamento iban a ser pues imprescindibles. O sea, todo su actuación iba a ser dentro del marco del CUM, no fue, sino dentro del marco del CUM. Por ende, esta discusión pues era necesaria, ¿no? Ahora, ellos no trabajaban solo, hemos dicho que ellos también aprueban este plan, ¿no? De trabajo catastral presentado por COFOPRI, o sea, sigue reconociendo a COFOPRI como secretaría técnica y ellos como entidad que valida, ¿no? La información. Por eso que nos hablan en todo momento para la implementación, ¿con qué necesidad es ese plan? Para la implementación, autorización y la ejecución del CUN. Y en la ley 30.156, que me habla de la aprobación de la ley de organizaciones y funciones del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, que esto fue publicado en 2014, por ejemplo, en sus funciones exclusivas, en el numeral 8, artículo 9, nos decía de que teníamos que tener en cuenta que el Ministerio de Vivienda también iba a tener como función exclusiva el proponer políticas, normas, lineamientos, especificaciones técnicas relacionadas con qué, con la generación, administración y actualización, o sea, generación catastral, actualización y mantenimiento. Tres conceptos. Voy a generar catastro, de esa generación de catastro, voy a actualizarlo conforme no pase el tiempo y sea necesario actualizarlo, y que me sirve como tercer punto. Yo no puedo actualizar el catastro sin tener la intención de mantener el catastro para que esté empleable, para que pueda estar no en pleno uso de sus facultades, para que esa información, ¿no? Que ya ha pasado bajo procesos de levantamiento gráfico, alfanumérico y bajo métodos de levantamiento catastral, no puedan casualmente tener un conducto regular, ¿no?
porque finalmente estamos hablando de un catastro de manera integral. ¿Sí? Y no solamente eso, también la función se le dio para la formalización de predios soberanos respetando el marco del Sistema Nacional de Catastro. O sea, el buscar la formalización de predios, o sea, la condición de lo que hemos en todo momento comentado, que esto pues podría, ¿no? llevarse a cabo, ¿no? Por las mismas funciones inclusivas que se les designó al Ministerio de Cultura. Por eso que esas disposiciones también eran pues implícitas, no eran necesarias todo siempre y cuando se esté respetando el marco del sistema, ¿no? Ahora, acciones a pedir del COFOPRI en el marco del CUN. ¿Qué son el COFOPRI como Secretaría Técnica? Tenemos que reconocer, y esto dentro del artículo 7 del Decreto Supremo 013 del 2020 del Ministerio de Vivienda, igual citando el reglamento del Decreto Legislativo 1365. Primero que ellos no iban a tener esas acciones para la generación y actualización del CUP, según políticas de quién, del Ministerio de Vivienda, o sea, al revés, ¿no? Según la política del Ministerio de Vivienda, ellos van a accionar las gestiones necesarias para la generación y actualización del CUM. Sin embargo, para ejecutar el CUM a solicitud del Ministerio de Vivienda, yo voy a necesitar, ¿no? Ejecutar el catastro urbano nacional a solicitud del Ministerio de Vivienda. ¿Quién me lo solicita? Porque tiene que estar, ¿no? Supervisándome en todo momento el Ministerio de Vivienda. ¿A quién? A la Secretaría Técnica de Catastro. Recepcionar la información proveniente del Ministerio, por supuesto, para la generación, conservación y utilización del CUM. O sea, ambos traen consigo Ministerio de Vivienda como, digamos, como una presidencia, digamos, sí, conjuntamente con el SNCP, ¿no? Que es la batuta, digamos que el presidencia es el sistema, ¿no? De ahí tenemos, pues, ¿no? Su presidencia, ¿no? Tenemos lo que sería, pues, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Como dentro del rango jerárquico, como pues, el segundo, ¿no? Y ya como tercero, tenemos a COFOPRI como secretaria técnica. Los tres consolidan el catastro urbano nacional. Por eso que en el punto, por ejemplo, de que se les da a COFOPRI como secretaria técnica es el coordinar con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y con los gobiernos locales las acciones necesarias para actualizar el curso. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo que trabajan, pues no, es un trabajo en conjunto. Incluso para elaborar el plan de trabajo catastral, no, también, ¿no? O sea, ellos elaboran, en el anterior artículo dijimos, ¿no? O sea, ¿quién se encarga de supervisar la elaboración de ese plan de trabajo? El Ministerio de Vivienda. Pero quienes elaboran oficialmente el plan de trabajo es en este caso, COFOPRI. También, capacitar y asistir técnicamente a los gobiernos locales. ¿A quién se le designó esa función? ¿Al Ministerio de Vivienda? No, a COFOPRI directamente. O sea, ¿en qué? En temas de generación, actualización, no y mantenimiento de los catastros urbanos locales, porque estamos hablando de que la asistencia es para consolidar el catastro urbano nacional. Y solo cómo se consolida teniendo, ¿no? La capacidad de asistir técnicamente a los gobiernos locales, quienes son los que me van a brindar catastro urbano local, o sea, quienes son los que van a alimentar a mi catastro urbano nacional de catastro urbano local. Porque sin eso, obviamente, pues yo prácticamente no puedo hablar absolutamente nada, pues no, ¿por qué? Oficialmente hay por norma, ¿no? Una serie de disposiciones que ya me ha empezado a regir, me ha dicho qué funciones específicas tiene cada uno. Entonces, el sistema, como hemos visto en las diapositivas, es amplísimo. Hoy en día hay muchos involucrados que forman parte del sistema. ¿Y eso por qué? Porque hoy en día está probado de que nuestro catastro no solamente necesita valerse por una única base de datos catastrales. ¿Por qué no podemos hablar de datos catastrales de bienes estatales, de bienes culturales, o sea, de diferentes tipos de bienes? Acordémonos que el catastro es tan completo, ¿no? Que no solamente el catastro urbano nacional alimenta el catastro urbano local, sino alimenta también otro tipo de catastros que están dentro de todas esas, dentro de esos organismos que hemos comentado y que forman el sistema. Digamos que es parte indispensable no mencionarlos, tener en cuenta, ¿no? Y que todo eso lo que nació, ¿no? Un principio de necesidad, ¿no? De que adolescía, pues no, en nuestro país terminó, ¿no? Siendo al final, ¿no? Algo que realmente se consolidó y digamos que se consolidó, ¿no? Para bien, ¿no? O sea, ni siquiera se consolidó para mal, se consolidó para bien, para beneficio, obviamente, pues, de nuestro país.
Entonces, bien, dentro de lo que vamos allá nosotros ir comentando, ¿no? En las siguientes sesiones, ¿no? Ya vamos a ir consolidando un poco, vamos a comentar en la siguiente sesión un poco más cómo es el tema de la estructura de la ID, ¿no? Cómo se consolida esto, en qué se compone, ¿no? Las funciones específicas que tiene, ¿ya? Pero por el momento vamos a dejar claro que COFOPRI y su vínculo con el SNCP, no dentro de los datos, que es importante también dejarlos en cuenta, es que iniciaron con 40 convenios suscritos a municipalidades no distritales para ejecución o de los catastros municipales, ¿no? Teniendo en cuenta de que esos, pues, nos hablaban de un catastro virtual. Anteriormente, pues, el COFOPRI trabajaba bajo un catastro virtual, en elaboración de un catastro municipal y en referencia de tipo de capacidades, ¿no? Entonces, nos daba información tanto gráfica, tanto jurídica y de valor, pues, no económico. Entonces, dentro de todo lo que vamos a ir comentando más adelante, casualmente vamos a ver un poco cómo es que se consolida el sistema informático o el sistema de información geográfica. Se basa en función también de hablar de un catastro virtual, ¿no? Un sistema de información catastral. Y algunos datos básicos, ¿no? El COFOPRE y el vínculo que tiene con el SNCP es que, por ejemplo, en 2008, ¿no? En coordinación con el IGN, se instalaron, ¿no? Más de 4.955 puntos geodésicos y unas estaciones de referencia de rastreo permanente, casualmente para poder no dejar claro esas ubicaciones georreferenciadas de la información territorial. Entonces, digamos que COFOPRI tiene pues una amplia experiencia, no directamente en la generación de información geográfica, geodésica, topográfica, cartográfica y catastral, ¿no? Si no fuera, pues obviamente, pues por estas certificaciones, ¿no? Que ellos nos dan muy aparte de la certificación de puntos geodésicos, ¿no? Que ellos pues nos brindan, ¿no? Y nos dan esa disposición, ¿no? Una de ellas fue obviamente la disposición que fue el de aceptar que la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pueda incorporar un comité coordinador, por eso que tenemos el comité, ¿no? Que bajo la resolución ministerial que hemos dicho 126, ¿no? Del 2003 se aprueba, pues oficialmente, ¿no? Y nos dan, ahora ellos asumen lógicamente la presidencia y la Secretaría Técnica del Consejo. Por eso que es una manera, ¿no? De que tengamos ahorita hoy en día que pueda administrar y gestionar la mayor parte, ¿no? De base de datos catastrales, ¿no? Con los cuales se alimenta nuestro país hoy en día. Y de los planes de catastro, bueno, pues tenemos todos estos, ¿no? De los cuales se han ido aprobando en COFOPRI, donde se inició con esos dos planes oficiales, el decreto supremo, donde se declara de interés esa consolidación del catastro, el proyecto de ley, que brindando la modernización del sistema integrado con la participación activa de la CGC. Y ahí esta ley de presupuesto del sector público, porque se necesitaba hablar de un presupuesto destinado a COFOPRI para el financiamiento de diferentes planes de levantamientos catastrales y de consolidación del Plan Nacional del Catastro Urbano, ¿no? Y que obviamente el artículo número 8 en esas acciones del gobierno en el marco del CUM, obviamente pues está, ¿no? La información de que ellos tienen esa disposición de entregar información de catastro local para elaborar los CUM y que más tienen los gobiernos, pues, o las entidades generales de catastro como las municipalidades, celebrar convenios entre el Ministerio de Vivienda y COFOPRI, ¿no? Participar y colaborar también con los procesos a cargos de COFOPRI, ¿no? Y, por supuesto, entregar a solicitud del Ministerio de Vivienda la información de catastro urbano local, que es para elaborar casualmente esto, ¿no? O sea, son las disposiciones. Y en esa ordenanza, la aprobación, ¿no? Que aprueba el Instituto Catastral de Lima, entre sus funciones, no está más que todo concentrarse en el catastro de la región de Lima Metropolitana y el formulario del plan catastral de la región de Lima Metropolitana, ¿no? Pero no sé, además mencionarlo porque también es parte de, ¿no? Y porque forma también parte de uno de los organismos que están dentro, ¿no? Del sistema, ¿no? O sea, ellos directamente que se encargan no de levantar la parte cartográfica, no de consolidar para hacer restituciones fotogramétricas, pero sí para ejecutar operaciones catastrales, levantamiento, conservación y utilización catastral, pero dentro de la región de Lima Metropolitana, ¿no? O sea, también utilizar pues, elementos tecnológicos, servicios catastrales, etcétera, ¿no? Incluso también, en algunos casos, proporciona a las entidades generales de catastro la información catastral para la realización de estudios, más no para que sean usados como base para los levantamientos catastrales. ¿Buscas capacitarte y obtener certificado válido y confiable? En ENCAP ofrecemos cursos 100% virtuales, prácticos y actualizados, con acceso a las 24 horas del día.
Contamos con más de 10 categorías de cursos: Administración y Negocios, Ingeniería y Construcción, Derecho y Gestión Pública, Finanzas, Educación, Salud y mucho más. Todos nuestros cursos incluyen certificación con código QR para que puedas validar tu aprendizaje de forma rápida y segura. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.pe y elige el curso que te ayudará a lograr tus objetivos. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin. ENCAP, aprende a tu ritmo, certifica tu futuro. Inscríbete hoy.